tal? Bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un doctor en ciencias sociales, un especialista en migración que presidió el Colegio de la Frontera Norte durante 10 años. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de la Ciencia. Fue comisionado del Instituto Nacional de Migración al inicio de este sexenio. Actualmente es investigador profesor del Programa Universitario para el Desarrollo de la Universidad Nacional y es autor y coordinador de más de 15 libros. Se trata obviamente de Tonatiuh Guillén López, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, estimado René, encantado. Hoy pues te he invitado en tu calidad de especialista en migración. Hemos tenido una crisis fuerte en la materia y después de la tragedia humana ocurrida en Ciudad Juárez, ¿cómo queda la política migratoria mexicana? La tragedia describe el punto extremo de deterioro de la política migratoria. Hemos llegado pues a un fondo en la relación entre la institución del Estado encargada de los procesos migratorios, como es el INM, y la población en movimiento. En ese crimen, en esa tragedia está una tensión, un maltrato, un tono inhumano muy marcado. Ya será materia de todos los análisis jurídicos y judiciales que corresponda, pero retrata una política migratoria que se nos fue deteriorando progresivamente y cuyo punto de quiebre está por ahí de junio del 19. A eso iba. Con los acuerdos con Trump. La tragedia ocurrida apenas en marzo pasado, ¿era previsible después del giro que se dio en junio del 2019? Ninguna tragedia de estas características era previsible en específico. Lo que sí era previsible es el incremento de la tensión, de la colisión, para ponerlo en metáfora, entre una política migratoria endurecida, tan severa como poner al ejército frente a solicitantes de refugio, y gente, personas, familias que están en movilidad no por paseo, sino que están huyendo de condiciones que les obligan a salir de sus países. Entonces, esa colisión nada metafórica tiene víctimas y tiene violaciones de derechos continuas, y para ponerle una cifra que deberá sumar ahora los 40 fallecidos, en el último año, en la región frontera sur, México, frontera sur de Estados Unidos, estábamos arriba de 900 muertes por año. Y esto duplica, o más que duplica, la letalidad de hace 3, 4 años. Ahora, tú dices que en efecto quizás tamaña tragedia no era previsible, pero sí el deterioro. Déjame traer a pantalla algo que dijo en su calidad entonces todavía de diputado Porfirio Muñoz Ledo, justamente el 12 de junio de 2019, cuando vino este giro en la política migratoria. La vemos. Estoy proponiendo una reforma constitucional oportuna que fortalezca las medidas mexicanas en materia de migración, que es para mí el problema más grave que hoy confrontamos, la pérdida de nuestra soberanía y libertad para transitar sobre el territorio. Nos quieren convertir en un país enjaulado. Si se llega a aprobar la condición de tercer país seguro, esto significa que los que entran aquí ya no pueden salir. Es la parálisis del movimiento de las personas. Ahí está Porfirio Muñoz Ledo. Tonatiuh tenía razón. Absolutamente. Hay un punto de quiebre en junio del 19, derivado de los acuerdos que pues, estuvo al mando Marcelo Ebrard de esas negociaciones. En el último tramo, en las presiones de Trump sobre aranceles a las exportaciones mexicanas. Y para evitar aranceles comprometimos endurecer la política migratoria, militarizarla, literalmente, porque era la demanda
del gobierno de Trump en ese momento, y efectivamente pusimos al ejército, a la Guardia Nacional, incluso en algunas áreas la Marina también interviene en el control migratorio, y eso hizo pues un cuadro de tensiones mayores, grandes. Hay muchas ilustraciones con respecto sobre todo a algunos golpes en las caravanas o detenciones, violencia, pero reitero, el punto genérico es una actitud de exclusión, de detención, de freno, que fue puesto con un aparato de estas características. ¿Puedo yo concluir que se canjeó la soberanía en materia de política migratoria para evitar sanciones económicas? Estrictamente se canjea una modificación radical de nuestra política migratoria, sobre todo si la comparamos con el primer momento de arranque del gobierno del presidente López Obrador. De brazos abiertos. Que era, no es, también habría que matizarlo, era de cumplimiento de nuestro marco jurídico, porque nuestro marco jurídico es protector. Sí. La Constitución, la Ley de Migración, la Ley sobre Refugio, tienen contenidos que yo hasta podría destacarlos como ejemplares. Y estábamos cumpliendo lo que este mandato establece, y el giro se da con las progresivas presiones del gobierno de Trump y acuerdos que incluso se hicieron antes de diciembre del 18, como el Quédate en México, que sí, ya está más que descrito cómo ocurrió esos acuerdos, y que empezaron a tener tensión con este paradigma nuevo, renovador de la política migratoria, que efectivamente chocó con la oposición del gobierno de Trump. Ahora, en lo que llaman la realpolitik, ¿se puede ejercer la soberanía en materia migratoria al lado de un vecino que te exige militarizar y constituirte en el muro? Sí se puede, y de hecho Trump no empezó sus presiones con el gobierno de López Obrador, que es en diciembre del 18. Sí. Trump empieza en enero del 17, y desde antes ya estaba presionando a México en un montón de amenazas, sí, sí, entre otras pagar el muro, aranceles. Trump mismo pensaba poner al ejército de Estados Unidos en la línea fronteriza con México. Entonces no fue nuevo. Y entre enero del 17 y más o menos julio, agosto del 18, se manejó de manera difícil, pero se contuvo un poco. Ya después esas presiones persistieron y hubo una negociación con otros actores de parte del lado de México, sí, con otras características y evidentemente con otros resultados. Lo cierto, René, es que no puedes ignorar la relación bilateral y regional amplia. De hecho, tengo una de las conclusiones de nuestra experiencia, incluso de antes, es que en materia migratoria, en procesos de estas características, ahora sobre todo de refugio, ni los países de origen, ni los de tránsito, ni los de destino por sí mismos pueden atender la problemática. Una de mis propuestas de tiempo atrás es la conformación de nuestro TLC en materia de refugio, migración y desarrollo. Vamos a hablar Tendríamos más adelante que avanzar sobre esa ruta. Un poquito de la perspectiva que debe tener el problema, pero antes de ello, déjame preguntarte otra cosa. Si se acepta ser tercer país o luego el título 42 y recibir a los que son expulsados del país de destino, ¿no se tendría que haber negociado condiciones? Absoluto. ¿Cuáles serían esas condiciones en las que México podría haber aceptado ese rol? En principio, no hay manera de evitar acordar, porque es un proceso compartido, lo tienes que hacer. La diferencia entre acordar y alinearte con una sola posición es lo que marca el margen. O sea, con Trump nos alineamos progresivamente a un diseño que se hizo desde el gobierno de Trump,
Está súper documentado también esto. Sí, pero pienso en el caso de Turquía. Turquía dijo, ok, yo recibo a los migrantes, pero ustedes pagan la estancia de ellos, ustedes puso condiciones, nosotros no. No pusimos condiciones. ¿Tendríamos que haberlas negociado? Sí, no, sin duda, sin duda. Y en muchos otros sentidos. Creo que no solo era lo material, era incluso nuestro propio espacio, nuestro propio trato con la población en movimiento. No tendríamos por qué poner, por ejemplo, al ejército. Tendríamos que tener otro tipo de acuerdo que evitar esa tensión y esa colisión. Evidentemente se necesitan recursos. Había intenciones, por ejemplo, de Trump de trasladar dinero a México, pero para que nosotros expulsáramos y enviáramos a las personas a sus países por avión o por otros medios. Pero el punto central a mi gusto no es que no tengas que negociar, es que los términos de la negociación tienen que privilegiar el respeto de derechos humanos, el respeto del marco internacional que está muy desarrollado en la materia, y sobre esa base se acuerdan posibilidades, entre otras las materiales, las políticas, las de trato cotidiano, las de asistencia humanitaria, que quedaron fuera del mapa de negociación en esencia. Ahora, ¿es ese el motivo de tu salida? Tú estuviste 7 meses, de diciembre de 2018 primero al 7 o 4, no me acuerdo la fecha 14. exacta. De 14 de junio del 19. ¿Esa es la causa? Sí, desde mayo, desde antes, tuvimos muchas diferencias y tensiones, sobre todo cuando el presidente traslada de manera muy explícita la definición de la política a la Secretaría de Relaciones, que le dice, en alguna mañanera dijo, lo migratorio lo ve Marcelo, y a partir de ahí generamos pues visiones diferentes por las presiones que Ebrard tenía seguramente del gobierno de Estados Unidos, y la intención de la Secretaría de Gobernación de persistir en el modelo del paradigma de respeto de derechos humanos y de desarrollo. Y ahí hubo progresivos desencuentros de perspectiva, pero cuando las cosas se complicaron fue cuando se discute la ley de la Guardia Nacional en mayo del 19, y en esa ley se incorpora la función de la Guardia como un aparato de control migratorio, y ahí pues ya me quedó claro que el juego estaba perdido, ¿no? Que ya era otra la política que iba a dominar, y desde finales de mayo ya empecé a preparar mi salida del El presidente instituto. dice que solicitó tu salida. A lo mejor hubo algunas conversaciones con la secretaria que no conozco o con Encinas, pero mi planteamiento de salida estaba desde mayo a la secretaria y al subsecretario Encinas. Ya, si te parece, vamos a un corte para pasar entonces ahora sí a lo que sigue. De acuerdo. Regresamos. Pues estamos de vuelta con el doctor Tonatiuh Guillén López, un especialista en migración que justo tanto con la marcha que apenas el día de ayer salió con rumbo a Estados Unidos y justo con la tragedia ocurrida en la Ciudad Juárez, queríamos tener sus puntos de vista. Para cerrar el capítulo pasado, ¿tú dirías que resume ese giro político en materia migratoria el hecho de haber quitado a un especialista en migración para colocar a un especialista en reclusorios? Pues lo simboliza. Simboliza el cambio de tono y en general lo que denomino el endurecimiento de nuestra política migratoria y su militarización, que pues fue el tono dominante después de junio del 19. Qué horror. Ahora, tú has escrito, has dicho
que desaparecer como se pretende al Instituto Nacional de Migración no es la solución a evitar la violación de los derechos humanos de estos, sino que habría que fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados. Y tú dices que la crisis ahora es más de refugiados que buscan protección que de migrantes que buscan trabajo. ¿Puedes abundar sobre eso? Sí, el giro en el perfil social de la población en movimiento a través de México y desde México, también hay que agregar esa parte, Sí. Es esencialmente de personas expulsadas, forzadas a salir de sus países. No son los más pobres, no son personas que no tenían alguna manera de reproducir su vida en sus lugares de origen, sino que son expulsados. Ese perfil es un perfil de solicitante de refugio. Y hay convenciones, está nuestra Constitución y está la Ley sobre Refugio. Si ese es el perfil dominante, el trato del Estado ante esta situación debiera estar comandado por la Comar y por nuestra Ley sobre Refugiados. No el INM menos la Guardia Nacional. Nos daría dos visiones, Sí. dos formas de política pública distintas. No quiere decir que Comar se haga cargo de absolutamente todo mundo, pero sí de establecer los lineamientos de política pública general. No tendríamos por qué haber tenido gente solicitante de refugio, por ejemplo, los casos que había en la estación migratoria en Ciudad Juárez, por ejemplo. Eres muy elegante al decir estación migratoria. Eso parecía una prisión improvisada. Sí. Ahora, pero en esto hay una paradoja. Tú señalas que lo importante sería fortalecer a la Comar, a la Sí. Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, no ceder más a las presiones de Estados Unidos y, sin embargo, el proyecto de reforma a la Ley de la Administración Pública que fusiona, reconcentra o extingue organismos de la administración pública, piensa subsumir a la Comisión Mexicana, en línea completamente contraria a lo que estás diciendo. Es correcto y es una vieja idea. Ya había estado en el ambiente de la administración, creo que desde el año 20, por ahí. Pero, pues evidentemente, conforme la demanda de refugio en México y el perfil de esta población crecía, pues se hacía más absurdo el planteamiento. Pero se quedó en inercia y al parecer alguna visión burocrática que no lee los periódicos ni se entera de qué está pasando, lo pone en ese escenario. Pero realmente debiéramos estar fortaleciendo a Comar. Reitero, no es que haga todo, pero sí que establezca los lineamientos. Y Comar tendría pues, que comandar la dirección del trato del Estado mexicano con las poblaciones en movimiento, incluso con el apoyo del INM, pero ya sería otra cosa, sería otra visión. Añado que en los primeros meses de la relación que tuvimos INM y Comar, firmamos un convenio porque ya estaba ese proceso en camino, ya lo veíamos como una situación crítica y desafortunadamente ya no logramos avanzar más, pero ese convenio existe. Pero, de nuevo, el absurdo. Si en vez de fortalecer se va a debilitar a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, ¿vamos a un nuevo error? Vamos a un nuevo error. Comar se reduce a alguna unidad administrativa de escala menor en la Secretaría de Gobernación y reduce su potencial de articulación con otras entidades del gobierno federal, con estados, con municipios y con sociedad civil. Y esa visión ampliada de Comar, que es la que nos exige la coyuntura, pues la estaríamos perdiendo. Ahora, tú también sostienes que se ha modificado tanto la composición de la migración como la cantidad de la migración. Dices que va en ascenso. Sí. Ya no solo la de extranjeros que toman al país como pasillo, sino también la de mexicanos, que está volviendo a crecer. Desde esa perspectiva, ¿qué sigue? El año 22 cerró
con los números más altos de la historia de personas en tránsito extranjeras por México arribando a la frontera sur de Estados Unidos. O sea, el más alto. Y eso nos retrata la gravedad de lo que pasa por muchos lugares del mundo, especialmente Caribe y América del Sur. Y México, todavía el mes de marzo, que el cierre de marzo, ya somos el 40% del total de personas que se encuentran con la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Entonces, nosotros también estamos aportando una cantidad de personas muy grande en movilidad, una parte mayor efectivamente del mercado laboral. Pero eso iba para abajo, eso, ¿no? Eso estuvo paralizado desde 2008 hasta principios del 20, la movilidad de mexicanos de sur a norte. Y a partir de abril del año 20, con nuestra crisis y nuestras repercusiones económicas, volvimos a salir. Y ahora somos ese 40%, altísimo, con nuestra cuota de refugiados. Esto no es menor. O sea, también tenemos por primera vez una cantidad muy grande de desplazados internos que vienen de Guerrero, de Michoacán, de Zacatecas, de Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, con perfil de desplazamiento interno en primera instancia, pero solicitantes de refugio en Estados Unidos también. Esto es, ya no solo se van por razones económicas, sino también en virtud de la violencia. Sí, el primer perfil sigue dominando, pero el otro no es menor. Ya tendríamos que estar analizando con gran profundidad el tema, porque los desplazamientos ya no son que pasó en alguna comunidad perdida, ya son eventos generalizados y que la gente huye. Y ahí tenemos el perfil también de retrato nuestro con nuestras características, pero de lo que puede estar pasando en Centroamérica o de lo que puede estar pasando en Perú, Colombia, que también están despegando en su movilidad hacia acá, y Ecuador. Ahora, hablando de los migrantes mexicanos, aquí hay una paradoja. Mientras tratan de migrar a Estados Unidos, se les da trato de parias. Y cuando llegan y mandan reservas, se vuelven héroes anónimos. Tenemos una deuda histórica muy grande con la migración mexicana. Desde maltrato conceptual, peyorativo, hasta maltrato constitucional. Eso apenas lo estamos arreglando con reformas del artículo 30 del año 21. Explícate. Durante muchos años, nuestros migrantes, si se nacionalizaban en el país de residencia nuevo, perdían la nacionalidad. Así estaba la Constitución. Y los hijos que tuvieran en otro país, igual por tener otra nacionalidad, nunca podían tener la nacionalidad mexicana. Se hizo un primer ajuste en el 97 y se incluyó a la primera generación nacida en el extranjero. Y se hizo otro ajuste más importante por sus repercusiones de corto y largo plazo en mayo del 21 y se extendió el reconocimiento de nacionalidad a segundas, terceras y sucesivas generaciones. Entonces ahorita preguntamos, ¿cuántos somos los mexicanos? No somos 128, no somos 130. Y andamos cerca de 170, claro, con plenos derechos, subrayado. Y entonces apenas estamos reconociéndonos en la escala tan enorme de la nación y apenas tocando algunas implicaciones de reforma del Estado que tenemos que hacer para la inclusión y para evitar discriminaciones en prácticamente todos los campos. Wow. Este es otro gran asunto que pues, lamentablemente se cruza con situaciones muy crudas, como ahora es esto que comentamos de los desplazamientos internos, con debilidades de nuestra economía que se desajustó de manera muy brusca entre el 19 y 20. La pandemia, la economía, y ahí estamos otra vez. Pero la realidad es que estamos entrelazados de manera estructural muy densa, sociedades en México y Estados Unidos, y eso da para otra historia. Otro de mayor escala. Sí. Vamos a terminar este primer programa con esto. Dice el presidente que aún antes de la tragedia
de Ciudad Juárez ya estaba pensando en rectificar la política en materia migratoria. Si te parece, vemos un pasaje de lo que dijo. Bueno, antes de que sucediera esta lamentable tragedia de Ciudad Juárez, ya habíamos hablado con el padre Solalinde sobre la creación de un consejo para atender el fenómeno migratorio, y él iba a participar. Y vino ahora, hace unos días, a decirme que estaba en lo mismo, que él tenía pues la decisión de ayudar, y sobre eso hablamos. Pues ahí está el dicho presidencial. Él habla de un consejo. En realidad creo que está refiriéndose a lo que será la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. ¿Es atinada la creación de esta coordinación? ¿Modifica, responde a tu señalamiento de la necesidad de una reforma? Es un proyecto desconocido. Son ideas. Es un planteamiento que ha estado en voz del padre Solalinde, pero no lo conozco como proyecto, no tengo claros cuáles son sus objetivos, lo que no excluye que el Instituto Nacional de Migración necesite una reingeniería mayor y pero sus funciones. Entiendo que desaparecería el instituto. Es que todo eso está en el mapa de lo especulativo. No me suena una coordinación que sustituya las funciones que tiene el instituto, que son súper importantes. Toda la movilidad internacional de personas, ¿cómo lo va a operar una coordinación? O sea, no veo la conexión instrumental. No quiero decir que una coordinación no pueda ser útil, por ejemplo, cuando tenemos situaciones de asistencia humanitaria urgentes y que deban estar una cantidad amplia de instituciones, como ahorita debieran estar haciéndolo, pero más allá de la buena intención, no hay un proyecto todavía, y esto pues a lo mejor solo nos lleva a una discusión que no va a tener un camino claro. Ahora, más allá, como tú dices, de la buena voluntad que pueda tener Alejandro Solalinde, ¿ves tú que un sacerdote como él pueda llevar esa coordinación? ¿Conoce la materia? Ha ayudado en la materia, pero no sé si la conoce en su cabal dimensión. Sin duda tiene una gran experiencia, pero tengo la sospecha, porque tampoco lo puedo probar, la intuición, de que el marco institucional administrativo no se ha acercado, no lo tiene cercano a sus decisiones y a su evaluación. Por ejemplo, crear una coordinación pues puede requerir acuerdos y formas de cambio legislativo importantes o administrativos importantes, si la queremos hacer operativa. Si es nada más de nombre y de algo que quisiéramos que funcionara, pues bueno, pero desde el punto de vista de diseño institucional sí se requiere una operación mayor que no dependería de ninguna persona en la individual. Tendríamos que tener una discusión muy grande para comenzar, todas las entidades que participan en el proceso migratorio. A ver, pero lo que me estás diciendo es curioso, porque estamos a día 25 de abril. El periodo termina el día 31. El diseño institucional, si supone reformas de carácter legislativo, ya no sería... No, por eso es que justo no le veo el asidero vial. Si es una reunión y es una coordinación y todo el mundo nos juntamos para platicar, está bien, ¿no? Pues lo podemos hacer. Híjole. Pero si queremos una coordinación operativa que sustituya funciones, que instrumente de otra manera política migratoria, que instrumente de otra manera las políticas de refugio, pues la discusión tiene que ser grande y no solamente de una persona. Es un proceso más complejo. De manera muy breve,
esa reforma en materia de refugio e inmigración, ¿cuáles serían los lineamientos que tú propones? Hay unos que tendrían que pasar ahorita por la coyuntura, por el fortalecimiento institucional de Comar. Nuestra Comar tiene que ser realmente un aparato de Estado fuerte en términos políticos, con capacidad de coordinación y con capacidad operativa. Ahorita Comar sobrevive. Y con presupuesto, ¿eh? Ahorita Comar sobrevive por el apoyo que le da ACNUR. Entonces, que es un apoyo de Naciones Unidas para refugiados, pero si no fuera por el apoyo de ACNUR, Comar estaría extinta, ¿no? Entonces ahí, de ese tamaño es nuestra desatención del tema. Pero la necesidad de resolverlo implica una Comar 3.0. Entonces la primera ruta tendríamos que avanzar sobre Comar. Y la segunda ruta sí tiene que pasar por una reingeniería profunda del Instituto Nacional de Migración, desandar la militarización. Esa es otra ruta que hay que caminar y que tiene su propia complejidad. Sí. O sea, desandar esa militarización. Y del otro lado, también abrir un espacio de diálogo en otros parámetros con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Canadá e incluso con nuestros vecinos del sur. Ese diálogo tiene que estar convocado de manera muy agresiva y con legitimidad moral y ética para entender la profundidad de la gravedad de la situación humana que tenemos enfrente. Y ese diálogo con ese tono, con esa fuerza, pues la tendría que estar conduciendo por lo menos el gobierno de México con el de Estados Unidos. Ahora, antes de concluir la entrevista, en esto hay algo que de pronto no se toma en cuenta. Aquellos municipios que reciben los flujos migratorios, se les condena por no darles el trato que merecen, pero tampoco se les dan recursos para recibir de un golpe a miles de personas. Nunca se ha contemplado eso, cómo ayudar a los municipios que reciben migrantes, nacionales o extranjeros. De hecho, entre los proyectos que teníamos en el Instituto Nacional de Migración era fortalecer las capacidades de los organismos de la sociedad civil que atienden la asistencia humanitaria. Y sí hay manera, o sea, tampoco es números imposibles. Entonces, pero hubo más diferencias y dificultades administrativas que en capacidad operativa. En realidad, si lo ponemos en números, lo que cuesta, no se compara ni de lejos, ni tantito así, con, por ejemplo, la contribución que hacen los migrantes por $60,000 millones al año, sí, y que no atendemos ni siquiera a los migrantes mexicanos repatriados con la decencia que deberíamos. Entonces, con esto lo que quiero subrayar es que capacidades económicas hay, la posibilidad de instrumentar salidas existen para organismos de la sociedad civil y después para administraciones locales que también es importante que los tengan. Sí, pues yo te agradezco mucho la disposición, creo que será apenas una primera aproximación a lo que se viene o se ve venir, pero yo te agradezco mucho la disposición de estar aquí. Al contrario, René, un gran gusto. Y sí es un tema enorme. Enorme, enorme. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.